Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Agradecemos mucho la presencia de los compañeros que están en este recinto y también, por supuesto, a todos los que están conectados vía Zoom y principalmente, bueno, al doctor Díaz Casillas, que aceptó la invitación para esta sesión, una sesión de un tema muy relevante y que yo espero que sea de mucha utilidad y le saquemos jugo a este tema. El doctor José María Díaz Casillas, ya conocido de todos, un excelente pediatra y persona, ya ha sido presidente de este colegio de pediatría, es egresado de la Facultad de Medicina de la UASL, tiene posgrado en pediatría por los servicios de médicos del Departamento del Distrito Federal de la UNAM, una subespecialidad en alergia pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, es profesor de pre y posgrado de la Facultad de Medicina, adscrito responsable de la consulta externa de alergia en el Hospital Ignacio Morones Prieto, miembro del Colegio de Pediatría de Inmunoalergia, Compedia, y miembro, afortunadamente, del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí. Le agradecemos mucho, doctor, le dejamos el micrófono. Nada más les recuerdo, por favor, que anoten su nombre y su correo en el chat para poder tener la lista y tomar en cuenta su asistencia y su participación. Gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, Gaby Escudero, por la presentación y también al doctor Cielo Ochoa por la invitación a dar esta plática en esta sesión mensual del Colegio de Pediatría. Y bueno, pues sabemos que el relevo generacional viene empujando con todo, de tal manera que pues me siento doblemente halagado que aún nos inviten a dar esta plática. El doctor Ochoa nos más o menos puso las pautas para esta plática. Dice que quería que se fuera una plática muy amigable, no sé qué significa exactamente eso, pero yo creo que sí irnos a cenar después de la sesión. Y, y por otro lado, bueno, pues enfatizar que este tipo de temas son importantísimos, dada la frecuencia en la aparición de estos padecimientos. Sin más preámbulos, entonces, es muy importante enfatizar que no tengo conflicto de intereses porque en muchas cosas me voy a referir a algunas marcas comerciales, no participo con ninguna casa comercial, de tal manera que me siento con toda la libertad de poder invertir mi humilde opinión y mi experiencia de casi 40 años en estos menesteres. Bueno, hablando específicamente de la rinitis alérgica, bueno, para empezar, un problema alérgico tiene que connotar dos circunstancias que tienen que coincidir particularmente. Una es que para que esto se desarrolle, tiene que haber unos antecedentes hereditarios, una carga genética que puede variar importantemente. Voy a quitar esto, a ver si se oye mejor. En cuanto a ver los antecedentes hereditarios, pero también tiene que haber una exposición al medio ambiente y cuando coinciden las dos razones hace que se presenten las manifestaciones de problemas alérgicos. Con mucho la rinitis alérgica, no toda la rinitis en pacientes pediátricos son alérgicos, más o menos se considera que un 50% de los problemas de inflamación de la mucosa nasal son de origen alérgico, pero un 50% son de otras entidades nosológicas. Como ustedes ven, la rinitis alérgica es con mucho la enfermedad alérgica más frecuente de todas y mucho más importante la frecuencia en pacientes pediátricos. La población en general tiene un 10-20%, por eso es muy importante, fíjense ustedes, cuando el porcentaje de pacientes que tienen un fondo alérgico que acuden a la consulta de pediatría, tanto a nivel particular como a nivel de gobierno, es muy elevado, y si esto lo asociamos también a problemas de tipo otorrinolaringológico, pues se aumenta hasta un 40%. De todos modos, la inmensa mayoría de los pacientes que tienen atopia nasal son pacientes pediátricos. Se pueden presentar a cualquier edad, de la inmensa mayoría ocurre entre los 11 y los 18 años de edad, el pico máximo ocurre a los 20 años de edad, pero se pueden presentar desde los lactantes menores. Si la carga genética es muy elevada, si la exposición a los antígenos también es muy importante, estas manifestaciones pueden ocurrir incluso en los primeros meses de vida.
El 80% de los pacientes presentan síntomas hasta después de los 20 años y con la edad empieza a disminuir en forma importante y casi siempre en la vejez casi ha desaparecido. Em, este, entonces, la mitad de los pacientes pueden tener un problema de rinitis mixta, es decir, que tenga un proceso de fondo atópico, pero que se desencadena que se puede desencadenar por un cuadro infeccioso secundario, y esta combinación puede exacerbar o incrementar la frecuencia. Entonces, un porcentaje puede ser rinitis alérgica y un 50% de problemas no alérgicos. Como ustedes ven aquí en esta diapositiva muy rápida, la rinitis puede ser cuando es de tipo alérgico. Antes había una clasificación de acuerdo a la frecuencia de la presentación de estas manifestaciones y se consideraba estacional cuando ocurría sobre todo en adultos, coincidiendo con algunas épocas del año, con la polinización de algunos árboles o malezas, perenne, que era mucho más frecuente en la edad pediátrica porque se suponía que estaba expuesto a antígenos intradomiciliarios, y ocupacional cuando que coincidía con algunas actividades específicamente de las personas. Esta clasificación actualmente ya no existe, y en cuanto a los procesos infecciosos, pueden ser agudos o crónicos. Para fines de la presentación de esta plática, podemos decir que cuando existe un problema solamente de la mucosa nasal, que tiene un epitelio pseudoestratificado ciliado, se considera solamente de la nariz. Sin embargo, es importante establecer que los pacientes que tienen también procesos inflamatorios de la mucosa nasal, casi en forma asociada, existe una inflamación también de la mucosa de los senos paranasales, que además comparten el mismo epitelio. Para fines de esta presentación, cuando hablamos de rinosinusitis, casi siempre estamos hablando de que existe una participación infecciosa. Pero puede haber otras causas de rinitis, como es una cosa que se llama síndrome Nares, o es una rinitis eosinofílica no alérgica, cuando existen alteraciones ¿cómo se llama? Las características del septum, como alteraciones estructurales, alteraciones anatómicas, alteraciones hormonales. Estamos hablando de los pacientes, por ejemplo, en el embarazo, en el hipotiroidismo, en la acromegalia. También pueden producirse alteraciones en procesos inflamatorios de la nariz. También rinitis inducida por medicamentos. Todos sabemos que en un porcentaje muy elevado de los pacientes alérgicos tienen intolerancia a los salicilatos. Entonces, esto exacerba las manifestaciones de la alergia nasal. Esto está inducida por la presencia de ácido etilsalicílico, de tal manera que es importante también aclarar que en estos pacientes está contraindicada la administración de salicilatos. Me pasa, déjame aquí le pasa, ¿no? No, pues no pasa. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, atopia y alergia es algo parecido, más para determinar que es una predisposición que está mediada por genes y que además tiene que ser necesariamente mediada por inmunoglobulina E, que están siempre secundario a estímulos externos que para los que no somos alérgicos son totalmente inofensivos. No se ve. Ok. Bueno, muy rápidamente, la función de la nariz está establecida fundamentalmente por los cornetes, los tres tipos de pares de cornetes, y quiero, muy importante enfatizar que la nariz tiene la capacidad de aumentar la humedad, que es alcanza un 80-90% cuando llega a la laringe, aumentar también la temperatura ambiental, que llega también a la laringe casi a 37 grados. Imagínense lo importante que tienen que ver los cornetes, que están formados fundamentalmente por capilares, que tienen estas dos funciones importantísimas, y también la función de filtrar el aire. Partículas menores de 2 micras no se alcanzan a filtrar y llegan hasta las vías aéreas inferiores. Así a grandes rasgos es la función de la nariz, que es importante tener en mente para las manifestaciones que vamos a ver posteriormente. ¿Qué factores pueden incrementar el desarrollo de rinitis alérgica? Bueno, la presencia de un fenómeno de alergia, atopia. Cuando nacen en mayo o junio los pacientes, género masculino cuando es lactante, y cuando es un paciente ya de mayor edad, el género es exactamente igual. Cuando es el primigesto,
Cuando existe tabaquismo en los padres, pues incrementa obviamente el problema de que contribuyen al desarrollo de rinitis alérgica. La exposición temprana a los alergenos, y ahorita vamos a hacer hincapié en algunas específicamente que contribuyen o disminuyen la posibilidad de un problema tópico nasal. Las infecciones virales, todos sabemos que en proceso en etapas de invierno, pues aumenta las posibilidades de procesos infecciosos virales y por lo tanto desencadenar cuadros alérgicos asociados. La contaminación ambiental, que es importantísima, y ahorita vamos a ver cuál es la causa por la cual ahora hemos visto muchísimos adultos sin antecedentes de atopia que ahora presentan alergia respiratoria. Y obviamente la historia familiar de alergia. Es importante enfatizar que cuando existe un padre alérgico, existe un 50% de posibilidades de rinitis o de asma. Si ambos padres son alérgicos, hasta un 80-85% de posibilidades de desarrollar un problema alérgico respiratorio. ¿Qué factores disminuyen la presentación de rinitis alérgica? Bueno, es algo que yo desconocía, infecciones tempranas con hepatitis A, ahora que hemos visto este problema en nuestro país a nivel mundial. La vacunación con BCG, que tampoco sabía yo que disminuía el desarrollo de rinitis alérgica, y este es un factor a nuestro favor. En Estados Unidos pues no se vacuna con BCG y existe esa posibilidad, que sea una de las razones por las cuales la rinitis también puede exagerarse y aumentarse. Y la exposición temprana a epitelio de mascotas. ¿Han oído ustedes hablar acerca de la hipótesis de la higiene? Aquellos países desarrollados donde los niños reciben todas las vacunas, donde con forma temprana reciben antibióticos, no tienen procesos infecciosos ni parasitarios, pues existe el mayor riesgo de presentar también desarrollo de rinitis alérgica o de presentar enfermedades alérgicas, porque se desvía esta respuesta de linfocitos TH1 a TH2 y esto incrementa las posibilidades de presentar problemas de tipo alérgico. Esta hipótesis de la higiene no es compartida por muchos autores, pero es importante que se las dé yo a conocer, ¿sí? Bueno, la alergia, como ustedes saben, es una respuesta excesiva, exagerada ante un estímulo externo que habitualmente es inocuo, y siempre es importante recordar que es mediada por IgE y que tiene otra característica, que es una respuesta de tipo inmediato y que tiene también memoria inmunológica. Realmente nosotros no tenemos muchas estadísticas para saber con qué frecuencia existe la rinitis alérgica en nuestro país. Hace aproximadamente 8 o 10 años, aquí en San Luis Potosí, el doctor Domingo Ramos, la doctora Betty Ramos y Yolanda Rodríguez Galván hicieron un estudio que realmente muy loable, porque lo hicieron sin ningún patrocinio de ningún laboratorio, y demostraron que algo muy parecido a lo que este estudio que se llama ISAC, para determinar en sus siglas en inglés el estudio de presentar este tipo de problemas a nivel mundial, pues es muy parecido a lo que ocurre aquí en San Luis Potosí. Ayer preguntaba con estos los que presentaron, los que hicieron este estudio, y anda muy parecido al nivel de nuestro país, que es entre el 12 y el 17%. Es decir, en nuestro estado, el porcentaje de presentar problemas de manifestaciones atópicas nasales entre el 12 y el 17%, muy similar al que ustedes ven en este cuadro. Actualmente la clasificación de la rinitis alérgica ha cambiado, bueno, no muy recientemente, pero ya rinitis, que lo que antes se llamaba estacional y perenne, ha cambiado a una clasificación que se llama ARIA, que son sus siglas en inglés, que significa rinitis alérgica y su impacto en el asma, y es muy parecida a las guías GINA, es decir, se clasifica de acuerdo a la frecuencia y a la severidad de sus manifestaciones. Cuando es poco frecuente se llama intermitente, y ustedes ven allí que si es menos de 4 días a la semana, pues se llama intermitente. Si es mayor de 4 días se llama persistente. Cuando altera la calidad de vida en forma importante se llama moderada grave. Cuando te produce un sueño normal y su actividad física y su actividad escolar y laboral es normal, pues se llama leve. Esto para fines prácticos simplemente es un problema, para fines estadísticos, porque muchas veces el paciente
se modifica la frecuencia y la severidad de los síntomas dependiendo de muchos factores, pero sobre todo también dependiendo de la época del año en que se presenten. Y bueno, así muy rápidamente, estos pacientes se sensibilizan porque existe siempre, como en todos los problemas alérgicos, necesita la presencia de esta cantidad de genes que los que están predisponiéndolo a este problema y una exposición previa. Nadie es alérgico en la primera exposición, se expone primero una o muchas veces y una vez que se presenta este tipo de problemas, una nueva presencia de este contacto con este antígeno va a provocar esta respuesta inmunológica en un paciente que ya está sensibilizado. Bueno, y muy importantemente, en forma muy sucinta, la respuesta alérgica nasal se clasifica en dos tipos: una fase temprana que ocurre entre 2 y 4 horas después de la exposición con el antígeno y que está dada fundamentalmente por sustancias proactivas inflamatorias que se han preformadas y que se liberan una vez que se pone en contacto el antígeno con dos moléculas de inmunoglobulina en su factor que estabilizable y liberan cerca de sustancias que producen esta respuesta inmediata. Esta respuesta inmediata está mediada entonces fundamentalmente por histamina, pero también por otras células que ya están preformadas, por esto da una respuesta casi instantánea. Y la manifestación es más frecuente, secundaria o producida, la manifestación es rinorrea. El síntoma es el estornudo, que ocurre en minutos después de la exposición del antígeno, después la rinorrea y el prurito nasal. Si esto pasa, continúa, estas células que se liberan atraen otras células y que liberan otras sustancias y esto da lugar a la fase tardía. Esta fase tardía da como manifestación clínica la congestión nasal. Es importante tener en mente este tipo de respuesta, tanto inmediata como tardía, porque siempre, y quiero enfatizarlo mucho, la intención de esta plática es tratar de investigar cuál es particularmente lo que el paciente presenta, porque esa es la indicación del tipo de medicamentos que va a recibir. El diagnóstico fundamental de la rinitis alérgica es la historia clínica, más que la exploración física, que aún también obviamente ayuda, pero la historia clínica puede hacer el diagnóstico diferencial a si se trata de un problema de rinitis alérgica o bien de un rinitis que sea de otra naturaleza, ¿no? Y nuevamente aquí ustedes ven la degradación del mastocito, que es la célula que se encuentra fija en los tejidos, o el basófilo, que es lo mismo, pero que se encuentra circulando en la sangre, y esta liberadora de histamina dioprotasas da, como ustedes ven ahí, la presencia de rinorrea, prurito y estornudos, y la fase tardía, ya por leucotrienos, prostaglandinas, factor activador de plaquetas, etcétera, da como consecuencia esta fase tardía, que es fundamentalmente la congestión nasal por la cual se manifiesta fundamentalmente. Nuevamente, la fase temprana mediada por histamina, prurita, rinorrea y estornudos, yo creo que ya no se les olvida, y esta fase tardía, fundamentalmente por la atracción de nuevas células, sobre todo neutrófilos, eosinófilos y leucotrienos, que da como consecuencia la congestión nasal. Las manifestaciones pueden variar mucho de un paciente a otro y del mismo paciente en diferentes épocas del año. Entonces, nuevamente, recordar que la idea de toda esta plática es tratar de encontrar qué es lo que particularmente le afecta más al paciente y sobre eso dirigir el tratamiento. Y las manifestaciones casi siempre son iguales. Acuérdense, más del 85% de los pacientes con rinitis alérgica tienen participación ocular, es decir, existe rinoconjuntivitis. Muchas veces, para muchos autores, ni siquiera es una participación específicamente inmunológica, es un proceso reflejo por la inervación tan cercana, pero la manifestación es sumamente frecuente entre nasal y los ojos. La rinorrea puede ser anterior y posterior. En muchos pacientes lo único que tiene es rinorrea posterior y la manifestación es esta garraspera, este prurito en la orofaringe, dolor en la faringe, disfonía, y la manifestación ulterior de este tipo de problemas es tos nocturna. Entonces recuerden, pacientes que no sepan por qué está tos y que se exacerba por las noches, pensar que se trata de un paciente con atopia nasal, que tiene el goteo postnasal, y esto provoca fundamentalmente la tos que ocurre en la noche. ¿Cuántos pacientes hemos visto en la consulta que van solamente por tos seca y sobre todo con garraspera y a veces dolor o disfonía? Entonces la causa número uno es que tenga rinitis alérgica y cuya manifestación particular sea fundamentalmente esta descarga retronasal.
La molestia más importante de un paciente con rinitis alérgica es la congestión. Yo creo que la rinorrea y los estornudos más o menos la podemos sobrellevar durante el día, pero la congestión es algo que hace que tenga una vida miserable el paciente con atopia nasal. Ustedes han visto que el paciente que no puede respirar, no puede dormir y no puede comer, y hablándose de un lactante que no tiene capacidad de poder ventilar por la boca, pues se dificulta mucho tener una vida normal y puede incluso ponerle en peligro su vida. Obviamente al tener congestión nasal, pues da como manifestación que ronque, que tenga ventilación oral y que incluso llegue a tener apnea del sueño. Obviamente también acuérdense que la trompa de Eustaquio se conecta con a nivel de la nasofaringe, a nivel entre la corneta medio e inferior, y cuando este se obstruye, en este caso por alergia nasal, produce una disfunción de la trompa de Eustaquio que da como consecuencia dolor, hipoacusia de tipo conductivo y secundariamente también la presencia de moco en la caja. Estos pacientes también pueden tener epistaxis. A veces llega el paciente a urgencias con epistaxis, que habitualmente es una epistaxis que es escasa, es nocturna y espontánea. Siempre les pregunto a los estudiantes, ¿cuál cree que sea la causa más frecuente de epistaxis en niños? Entonces, la causa más frecuente de epistaxis en niños es el traumatismo, y en este caso el traumatismo por el rascado tan severo que produce la lesión importante en la parte distal del tabique, donde están los pliesos de Kieselbach, y que hace que el paciente sangre, sobre todo por las noches. Entonces, recordar, cuando todo el paciente llega a veces a urgencias por epistaxis y pensamos un problema de tipo hematológico, cuando la causa más frecuente es el traumatismo por el rascado secundario a la atopia nasal. Los estornudos en salva, que empiezan a veces en las mañanas y conforme va pasando los días, las horas, el transcurso de la mañana desaparecen. La intensa prurito nasal que puede llegar a provocar este doble pliegue en el párpado, en el dorso nasal. Pueden tener también doble pliegue en el párpado inferior, que se llama signo de Dennis Morgan. Pues son pacientes que son ojerosos, que son pálidos, que tienen diaforesis nocturna. Y bueno, la tos que es predominantemente nocturna. Yo creo que con todos estos datos que les he dicho, pues el diagnóstico se hace fácilmente y siempre pensar en la historia clínica y un poco menos en la exploración física. Aquí vemos una fotografía de unos cornetes que están muy grandes, que casi pegan con el septum, y las características cuando no existe un proceso infeccioso asociado es que es un moco filante y alino elástico que es muy difícil de expulsar, ¿sí? Nuevamente las condiciones de que ocurre con estos pacientes y fundamentalmente la congestión, que es lo que más molesta en el paciente atópico. Y aquí vemos que un porcentaje muy elevado de los pacientes nuevamente con rinitis tienen manifestaciones oculares, hasta el 70%, y para unos autores hasta el 80% de los pacientes con rinitis alérgica tienen manifestaciones de conjuntivitis alérgica, ¿sí? Y cuando vemos cuáles son los síntomas en relación con el adulto, pues casi son similares. Si ustedes ven estas dos barras, la congestión, el estornudo y los síntomas oculares casi son similares en el paciente pediátrico con el paciente adulto. Y algo que también me llamó la atención es que los pacientes pediátricos con alergia nasal, en América Latina, y eso incluyendo a México, el 67% en pacientes pediátricos el problema es perenne, o sea, permanente, dura casi todo el año, a diferencia de los países europeos o los países industrializados, donde el mayor porcentaje de los pacientes tienen rinitis alérgica, que se clasificaba anteriormente en forma intermitente, es decir, la mayor parte del año no tienen manifestaciones alérgicas nasales. ¿Qué puede desencadenar un problema de esta naturaleza? Bueno, hace un momento les decía, el ácido acetilsalicílico, algunos medicamentos antiinflamatorios. Cuando existe una mala higiene intradomiciliaria, la presencia de dermatofagoides, que son los ácaros, el epitelio de las mascotas, uno piensa que es el pelo, pero el pelo pesa bastante, siempre no está flotando en el ambiente como el epitelio de los mismos, y el más antigénico es el gato. Los insectos, aunque usted no lo crea, en las pruebas cutáneas que hacemos, con muchísima frecuencia los excrementos de los caraches se presentan, el proceso irritativo del humo y alergenos exteriores. Quiero enfatizar que este tipo de problemas no tienen que ver con procesos inflamatorios o irritativos. Es decir, recordar que los pacientes con rinitis alérgica, al igual que el asma, son pacientes que son hiperreactores, es decir, responden excesivamente ante un estímulo externo.
Y por eso se ha confundido que el paciente puede tener alergia al medio ambiente cuando esto realmente no existe. Lo que sí existe es que estos pacientes alérgicos a veces con un estímulo que no tiene que ver con un sistema inmunológico modificado, pero que sí son muy sensibles a un estímulo externo, por ejemplo, los cambios de temperatura, la contaminación o los olores irritantes, los alimentos condimentados, etcétera, los perfumes, pueden hacer que el paciente presente una exacerbación importante de la mucosa nasal porque su umbral ante un estímulo es muy bajo y porque la respuesta es extraordinariamente importante, la respuesta inflamatoria. Entonces, el ser hiperreactor nasal o ser hiperreactor bronquial es una característica de este tipo de pacientes alérgicos. A grandes, a grandes rasgos, quiero decirles entonces el cuadro principal del manejo debe ser una educación de los papás, un buen control del medio ambiente, y eso nunca me cansaré de decirles que si no hay un buen control del medio ambiente, poco respuesta habrá con los medicamentos, el uso apropiado, oportuno de los mismos, y después vamos a ver la inmunoterapia, que es realmente lo que modifica la respuesta inmunológica de los pacientes alérgicos. Y bueno, aquí está el manejo hacia grandes rasgos, que es muy parecido al manejo del asma en cuanto a las guías, que son muy parecidas, y al igual que las guías GINA, las guías ARIAS. Y ustedes ven abajo, las manejo con inmunoterapia. Es importante que la tengan en mente porque ahorita vamos a hablar específicamente en forma muy sucinta del tratamiento. Y vamos a empezar primero con el uso de corticosteroides intranasales. Quiero decirles que el uso de corticosteroides intranasales es el medicamento más potente que existe para el manejo de la alergia, por eso vamos a empezar dándole prioridad a este medicamento. A veces se utiliza tanto a nivel nasal como a nivel bronquial, porque hay muchos medicamentos que comparten su misma función y ahora se llama vías aéreas unidas porque hay muchos pacientes que tienen rinitis y asma y a veces comparten el mismo medicamento para las dos entidades nosológicas. El uso de esteroides tópicos quisiera hacer algunas recomendaciones. Para empezar, ahorita vamos a ver... aquí ven ustedes el tipo de esteroides tópicos que existen en nuestro país. Ahora se le ha dado mucho énfasis a la budesonida. Particularmente yo pienso que porque se le ha dado mucho énfasis por las casas comerciales y por otro lado porque como ustedes ven aquí, se le han dado un perfil de seguridad importante en pacientes muy pequeños. Aquí dice que a partir de los 6 meses, perdón, a partir de los 6 años. La verdad de las cosas es que podemos emplearlos en edades muy tempranas. Durante mucho tiempo se especuló acerca del uso de esteroides tópicos nasales, podían alterar el desarrollo del crecimiento o la cantidad de depósitos de calcio óseo en nuestros pacientes. Hoy día les puedo decir que con toda certeza que se ha podido demostrar que tienen un perfil de seguridad muy importante, que lo peor que puede suceder es que haya un retraso en la talla final del paciente, pero cuando se suspende el uso de esteroides, finalmente alcanzan la talla que como si no hubieran utilizado el tipo de esteroides, igual que en cuanto a la presencia de disminución de calcio óseo en estos tipos de pacientes, lo cual lo consideran medicamentos muy seguros. Es importante tener en mente cuando utilizamos unos esteroides tópicos nasales en pacientes con rinitis alérgica, tener en mente que la respuesta no es inmediata. Aunque ustedes vean en los escritos, en los artículos, que puede tener una respuesta incluso entre 7, 10 o 12 horas, la verdad de las cosas es que en la práctica clínica cotidiana vemos que la respuesta realmente, una respuesta clínica satisfactoria puede alcanzar hasta 7 o 10 días después. Esto es importante porque muchas veces utilizamos un esteroide tópico nasal y le decimos al paciente, lo voy a utilizar cada 12 horas, 7 días y lo suspende. Pero realmente a los 7 días apenas va a empezar a tener una respuesta satisfactoria. Y otra cosa importante, decir, bueno, ¿y cuánto tiempo tiene que estar con los esteroides tópicos nasales? La verdad de las cosas es que este paciente debe utilizarlos en un promedio entre 2 y 3 meses y al cabo de 3 meses hacer una evaluación del paciente y ver si ya es factible ya suspenderlo. A veces empezamos con dosis muy elevadas es que no debemos pasarnos de 600 microgramos en 24 horas, pero a veces utilizamos 300 o 400 microgramos al día y paulatinamente empezamos a descender hasta encontrar la dosis óptima, clínica suficiente para que el paciente esté bien y podamos reducir la cantidad de los esteroides, ¿sí?
Como ustedes ven, la potencia de un esteroide está dado fundamentalmente por la afinidad de los receptores. Todas las células del organismo tienen receptores para esteroides, pero hay células que tienen mayor cantidad de receptores. La inmensa mayoría se lleva a cabo por proteínas que están diseñadas específicamente para que se transporten los esteroides, como la macrocortina, etcétera. También la lipofilicidad es lo que hace que un esteroide también sea potente, y la capacidad de inhibir las citocinas. También hay que tener en mente que puede tener efectos adversos. Y para saber qué tanto un medicamento, un esteroide tópico puede tener mayor efecto adverso, se habla de biodisponibilidad. Cuando un esteroide tópico nasal tiene mayor biodisponibilidad, significa que va a tener mayor efectos secundarios. Y a la inversa también, cuando un esteroide tiene muy poca biodisponibilidad, su perfil de seguridad es mucho más elevado. Quiero que vean aquí esta diapositiva donde ustedes ven la potencia de los corticosteroides tópicos, y solamente resaltar dos cosas. Ustedes ven la potencia de la dexametasona, que es realmente muy pobre, y además tiene mayor efecto mineralocorticoide, y su absorción por vía tópica es casi parecida a la vía parenteral, de tal manera que lo convierte en un medicamento que desde mi punto de vista tiene poca utilidad, dado que tiene poca potencia comparada con la mometasona o la fluticasona, ¿no? Que son muchísimo más potentes y que tienen menos efectos secundarios. Y vean ustedes cuáles son las características comparados con otro tipo de medicamentos. Los corticosteroides actúan en los estornudos, en la rinorrea y en el prurito nasal. Tener en mente que tardan muchos días para que estas manifestaciones clínicas se lleven a cabo. Los antihistamínicos orales, y ahorita voy a hablar muy brevemente a los mismos, sí tienen que ver importantemente con disminución la frecuencia de los estornudos, disminuye importantemente la cantidad de moco, y también tienen que importantemente mejora el prurito nasal y un poco menos el prurito ocular. Sin embargo, casi no tienen función en cuanto a la congestión nasal. Por eso es que con mucha frecuencia asociamos el antihistamínico con un agonista alfa-adrenérgico, para que al combinarlos tenga efecto tanto en estos efectos iniciales como en el efecto de la congestión nasal. Los descongestivos intranasales, ahorita los vamos a ver, tienen obviamente actividad sobre la congestión. La presencia de cromonas, que ahorita no nos vamos a referir al mismo. Los anticolinérgicos, todo paciente que tenga rinorrea anterior intratable, es muy útil la administración de estos medicamentos, porque bloquean algunos de los vasos que tienen que ver con la rinorrea, y son muy útiles. Lamentablemente no existe ya presentación para la administración nasal, y hay que explicarle al paciente que es un medicamento que es un broncodilatador débil, que no lo estamos utilizando por la vía oral ni tampoco para el asma, pero que es muy útil para disminuir esta rinorrea de los pacientes que tienen en forma importante y que no responden con el tratamiento convencional. Al último estoy hablando de los leucotrienos, porque va a haber cosas positivas y negativas al respecto, y que espero tenga tiempo de poderlos señalar. ¿Sí? Hablar de descongestivos entonces es una alternativa cuando el paciente fundamentalmente la manifestación es la congestión nasal. Como ustedes ven, actúan estimulando receptores alfa-adrenérgicos que controlan los esfínteres capilares de la entrada de los plexos venosos de los cornetes. Actúan solamente sobre los cornetes edematizados y no tienen ninguna otra actividad sobre la rinitis alérgica. La administración tópica pues, es más rápida que la vía oral, pero la duración es más breve. Hay muchos tipos de descongestionantes. Hoy día, lamentablemente, en nuestro país y fundamentalmente en nuestro estado, es muy difícil conseguir ahorita, en estos momentos, descongestivos tópicos. Y bueno, lamentablemente, no tenemos ya pseudoefedrina, que era nuestra piedra angular en el paciente con congestión nasal. Sí la tienen en Estados Unidos. La causa de eliminar la pseudoefedrina pues es que ustedes saben que se calienta, y es lo que utilizan como las tachas. Tenemos lamentablemente fenilefrina, que es mucho menos potente, que tiene una vida media muy corta, pero bueno, tiene menos efectos secundarios. Los descongestionantes tópicos no todos son iguales. Algunos tienen una vida mucho más larga, en teoría, porque cuando tenemos pacientes con una severísima congestión, a veces hay que administrárselos mucho más frecuente. Se ha hablado mucho en cuanto al tiempo de duración de los vasoconstrictores tópicos nasales. La verdad de las cosas, y
No quiero que lo compartan todos ustedes, pero se ha hablado mucho de la presencia de rebote, de rinitis medicamentosa, cuando se utilizan por tiempo muy prolongado. Particularmente, nunca me ha tocado ver un paciente que haya hecho un rebote o que haya hecho una rinitis medicamentosa, que los otorrinos llaman ocena, cuando se atrofia la mucosa nasal. Probablemente sí exista, pero es más lo que se escribe y sus limitaciones que se ven en la literatura que realmente lo que ocurre en la práctica cotidiana. Y hablando específicamente de rinitis alérgica y antileucotrienos, bueno, este ha sido un tema de mucha discusión. Hoy en la mañana hablaba con Toño Bravo acerca de qué piensa acerca de la utilización de los antileucotrienos. Bueno, hay dos tipos de antileucotrienos. Antes había todos esos en nuestro país. Uno inhibían la formación de los mismos, como el celcilotón, y otros eran los inhibidores de los receptores periféricos de acetilileucotrienos, que es el nombre así como se llama, y había tres tipos, ¿no? Para el pralucaz, montelukast y safirlukast. Hoy día solamente tenemos montelukast en nuestro país. La razón es de que se administra, es muy sencilla, dosis única nocturna, se debe de utilizar alrededor de 2 o 3 meses, y bueno, esto que dice aquí, pues lo saqué de los artículos, pero en la práctica es muy, muy pobre. Es decir, se ha encontrado que tenga algún edificio para recaer la poliposis nasal. La verdad de las cosas es que no es cierto. Afortunadamente, poliposis nasal, que es una complicación de la rinitis alérgica, se ve poco en pediatría, se ve mucho más en pacientes pediátricos que tienen mucoviscidosis o fibrosis quística, o bien en pacientes adultos que no han sido manejados adecuadamente y que este proceso inflamatorio permanente facilita la presencia de la nueva presencia de poliposis nasal. Y bueno, hoy en día, hace aproximadamente unos 8 años salieron a la luz la combinación de antileucotrienos con antihistamínicos, y recuerdo muy bien la frase de los ponentes en aquel entonces que decían, bueno, aquí en México hemos seguido llorando a la pseudoefedrina cuando tenemos medicamentos que la sustituyen con facilidad, como es la combinación de un antileucotrieno con un antihistamínico. Aquí hay dos nombres de los que sí tenemos en México, como es el Montaclar, que es loratadina con montelukast, o el Misdapre, que es levocetiricina con montelukast. Y bueno, la verdad de las cosas es que deben ser medicamentos como de segunda o tercera elección. La verdad de las cosas es que son caros, no existe la misma respuesta como con la pseudoefedrina, pero bueno, tenemos que tener a la mano alguna posibilidad del manejo cuando todo lo demás ha fallado. Desde mi punto de vista no son tan útiles, no son baratos, pero bueno, esta es una combinación que tenemos aquí en nuestro medio. Y como no tenía, ¿cómo se llama?, el conflicto de intereses, pues lo podía estar mencionando, ¿no? Bueno, aquí están dos antihistamínicos que ahora hemos utilizado con esteroides tópicos nasales. Sí nos ha ido muy bien. Esta es la asociación de acelastina con algún esteroide tópico nasal. Aquí hay dos marcas comerciales que son muy útiles. Por un lado, el antihistamínico tópico nasal es muy útil por varias razones. Tiene una respuesta rápida, no tiene efectos secundarios, tiene un efecto prolongado y sostenido. El único efecto adverso es que no se puede enmascarar el sabor del antihistamínico tópico nasal y es extraordinariamente amargo. Pero ha sido muy útil porque esta combinación del antihistamínico con los esteroides tópicos nasales provoca una respuesta inmediata y al mismo tiempo una respuesta tardía que da como consecuencia un mejor apego al tratamiento y una mejor respuesta clínica con el mismo, ¿sí? Bueno, y hablando de antihistamínicos, ustedes ven que son muy útiles en la fase inicial, la fase rápida, cuando existe fundamentalmente rinorrea, estornudos o prurito. Se han utilizado durante más de 40 años, durante mucho tiempo se utilizaron fundamentalmente los de primera generación. Estos tenían algunas características a favor, unas que son económicos, que los tiene el sector salud, pero tienen muchos efectos adversos. En pacientes de mayor edad y sobre todo adultos, pues hay países que prácticamente han proscrito su administración, sobre todo por la sedación que existe, ya que son al ser hidrofílicos, atraviesan la barrera metaencefálica y producen una sedación importante en el paciente. La ventaja es que, bueno, se puede administrar por vía parenteral,
pero administrados en vía parenteral en un adulto, pues le hacen casi muy parecido a los anestésicos. Una de las cosas importantes que quiero enfatizarles es que ahora el uso de los antihistamínicos ha cambiado radicalmente. Ahora se sabe que son inmunomoduladores, que tienen efecto antiinflamatorio, y algo que antes estaba así como satanizado es la administración por tiempo prolongado. Sabemos todos que los antihistamínicos actúan por competencia en los receptores H1 periféricos, por lo tanto, cuando se administran en forma profiláctica son mucho más útiles que cuando el paciente ya tiene la sintomatología. De tal manera que hoy día, pues al saber todo esto, se ha modificado y se ha dado en dar un tratamiento que se llama proactivo, es decir, el paciente, aunque esté asintomático, debe continuar con el uso de antihistamínicos por tiempo prolongado, entre 1 y 2 meses. Ustedes ven que disminuye estas células inflamatorias, como son las moléculas de adhesión, y esto da como consecuencia que disminuye el proceso inflamatorio de la mucosa nasal. Obviamente inhiben también la liberación de histamina por células cebadas. Esto tampoco se conocía, se pensaba que solamente era que actúa por competencia en los receptores de H1. El problema es que no solamente hay H1, hay H2, H3, H4, H5, pero fundamentalmente sí actúan sobre el H1, que es cuando tiene efecto esta respuesta inmediata. Entonces, como ustedes ven, es útil para la fase temprana, suprime la rinorrea, el prurito y los estornudos, pero no suprime la congestión nasal. Los antihistamínicos tipo los de segunda generación o los que se llaman de tercera generación, que es el principio activo metabólico de los de segunda generación, como la levocetiricina, algunos otros, pues tienen algunas características importantes. La verdad de las cosas es que los de nueva generación, comparados con los de segunda generación, que supuestamente actúan mucho más rápido, con mucho menos efectos secundarios, son realmente más caros y realmente clínicamente no existe esta respuesta diferente. Algo que también se ha puesto de moda hoy en día son los lavados nasales. Hace tiempo esos lavados que se llamaban PRETS estaban contraindicados, estaban satinizados porque decía que toda esa cantidad de bacterias que había en la nariz se iban hacia los senos paranasales y bueno, pues el que hacía los PRETS pues casi lo querían excomulgar. Hoy día se ha puesto de moda, realmente algunos pacientes se ven beneficiados en forma importante con los lavados nasales. Hay muchas marcas comerciales, hay soluciones salinas que son hipertónicas, isotónicas, otros que tienen cromo y que tiene manganeso, etcétera, para disminuir a veces cuando hay un proceso infeccioso asociado. Hoy día quise ponerles esta diapositiva porque los lavados nasales se han puesto de moda nuevamente y en muchos pacientes han sido muy útiles, tanto los que preparamos a nivel casero como los que se venden a nivel de casas comerciales. Otro tipo de medicamentos que se han utilizado es este tipo que se llaman medicamentos biológicos. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado que es el omalizumab. Hay aquí en México, hay aquí en San Luis Potosí, para pacientes que tienen asma de difícil control de tipo alérgico, que tienen niveles de IgE elevados, o pacientes con rinitis alérgica que no toleran los esteroides, que la respuesta con esteroides antihistamínicos, etcétera, o antileucotrienas es muy pobre. Esta es una posibilidad de manejo. Lamentablemente, no está libre de producir también anafilaxia, pero fundamentalmente es extraordinariamente cara. Un promedio de andar entre 10 y 15 mil pesos por quincena, las dosis es de acuerdo al peso. Y algo muy importante, ciertamente empieza a haber una mejoría clínica evidente, que al mismo tiempo que disminuye los niveles séricos de inmunoglobulina E, pero al igual que ocurre con los esteroides, una vez que hemos suspendido los esteroides, al igual que en este caso el omalizumab, vuelve a tener otra vez esta respuesta normal, exagerada, y al cabo de 2 o 3 meses el paciente vuelve a tener las mismas manifestaciones clínicas. Esto es algo importante también enfatizar en el uso de esteroides. Una vez que suspendemos los esteroides, puede pasar 2 o 3 meses, sobre todo si las manifestaciones son perennes, vuelve a presentar esta hiperreactividad nasal, este proceso inflamatorio tan severo se vuelve a adquirir. Entonces, esto ocurre también con el omalizumab, este anticuerpo monoclonal humanizado, que bueno, ahora se ha utilizado también para pacientes con
con rinitis alérgica. Y se me olvidaba acerca de los antileucotirios, que particularmente yo no soy muy fan de los mismos. Hoy en la mañana hablando con Toño Bravo me decía, oye, tú has hecho estudios acerca de cuáles son los efectos secundarios de los inhibidores de receptores de leucotrienos. Y bueno, él me mostraba algunos artículos donde había trastornos nocturnos, crisis convulsivas, irritabilidad, cefalea, que no son tan raras. Yo todo esto se los quiero poner porque se ha abusado desde mi punto de vista la administración de estos medicamentos y realmente la respuesta clínica no es tan elevada. Entonces, mi opinión particular es que debe dejarse como un manejo como de segunda o tercera elección cuando todo lo demás ha sido pobre en cuanto a la respuesta clínica. Y lo que realmente sí modifica la respuesta inmunológica del paciente con alergia es la inmunoterapia. Casi siempre estos pacientes bien escogidos, con dosis adecuada de antígenos, por el tiempo adecuado, la respuesta se alcanza entre un 90 y 93%, lo cual modifica realmente la respuesta inmunológica y nosotros podemos decir que el paciente está curado, sobre todo si han pasado varios años y el paciente no ha tenido ninguna exacerbación atópica nasal. Y bueno, siempre recordar lo que siempre les digo, la alergia es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad local. Recordar que todas las sustancias que están en la inflamación en la nariz o en otras áreas de la economía se encuentran circulando en sangre y por lo tanto debe considerarse las enfermedades alérgicas como enfermedades sistémicas. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, dos cosas que encontré recientemente, que el uso indiscriminado de paracetamol, acetaminofén, pues han dado como característica que aumenten las enfermedades alérgicas y algo que hemos estado viendo permanentemente en los últimos meses, sobre todo en los últimos años, que el aumento de la prevalencia de enfermedades alérgicas en adultos sin antecedentes ni personales ni familiares de alérgica se están viendo ahora en forma muy importante. Ya no hablamos de dermatitis atópica en pacientes adultos, sino también en rinitis y asma, que siempre preguntamos, cuando estaba chico, ¿usted tuvo asma o tuvo problemas de rinitis alérgica? Hay muchas hipótesis en las cuales se puede tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo hoy día en este incremento en la prevalencia de enfermedades alérgicas en adultos. Entonces hay quien dice, bueno, lo que pasa es que también la contaminación, los cambios climáticos, pero sobre todo la contaminación ambiental ha hecho que estas partículas de contaminantes hagan que en presencia de algunos otros antígenos como pólenes, alimentos, etcétera, se haya incrementado la antigenicidad y esto haya dado como respuesta que se presente este tipo de problemas en pacientes que nunca presentaron alergia en la infancia. Recordar que en el niño la enfermedad alérgica nasal es muy importante, es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas y es una de las enfermedades crónicas más frecuentes. El tratamiento se debe individualizar, es algo que no me caro decirles. Cada paciente responde en forma individual en ese momento y en los siguientes meses de acuerdo al manejo. El paciente debe recibir un tratamiento agresivo y dirigido a disminuir este proceso inflamatorio. Obviamente que de nada sirve si damos todo esto, si el paciente se sigue exponiendo a antígenos del medio ambiente, los papás fuman, se duerme con el gato en la cama, tienen mala higiene intradomiciliaria, pues va a ser muy poco factible que el paciente pueda tener una respuesta favorable. Y bueno, recordar que la rinitis alérgica tiene muchas comorbilidades que se asocian con frecuencia, sinusitis, rinitis, otitis media y recordar que todo paciente que llegue con ustedes a urgencias por un cuadro asmático, revisar nariz. A veces la causa de que se esté perpetuando las exacerbaciones asmáticas es que exista un pobre control de la atopia nasal. Doctora, muchas gracias. Sí, gracias, doctor, muy amable. Vamos a ver si de aquí de la audiencia, quienes nos acompañan aquí, no tienen alguna pregunta para pasarles el micrófono. Si no, vamos a pasar a las preguntas que han elaborado de aquí, de los compañeros que nos acompañan a distancia. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual la hepatitis A interviene en la predisposición de rinitis? La verdad no lo sé, pero hemos visto ahora en el Hospital Central pacientes con hepatitis A que han
bueno, que se ha incrementado la presencia de este tipo de problemas y que tienen alguna participación atrópica nasal. Yo creo que es algo que es nuevo, no lo podría hacer todavía. Ok, exacto. Muy bien. Mencionan que los niños de guardería, que seguramente ya están en fase tardía, que pudiera ser que ya tuvieran, vamos, compromiso, además del inflamatorio, ya participación celular ahí localizada. ¿Qué tan sensible es pedirles la prueba de eosinófilos y la utilidad? Ok, es una buena pregunta que sí la puedo contestar. Durante mucho tiempo, este estudio de la citología del moco nasal para tratar de encontrar o bien eosinófilos o los cristales de Charcot-Leyden cuando ya el eosinófilo se ha roto y se ha liberado el eosinófilo hacia la mucosa nasal, era una prueba que se utilizaba mucho para tener fehacientemente un examen de laboratorio para demostrar que el paciente tiene rinitis alérgica. Tengo la idea de que está en desuso, pero algo más importante que eso, con mucha frecuencia existe una asociación de un proceso infeccioso asociado a la alergia. Cuando esto sucede, ya se sustituye los eosinófilos por neutrófilos. Entonces, lo que vamos a ver ahí fundamentalmente es esta respuesta secundaria al proceso infeccioso, más que el proceso alérgico. Y algo muy importante quisiera recordarles, todo paciente que tenga rinorrea anterior, que ya lleve 10, 15 minutos o una hora con el moco, se hace verde. Y todo el mundo piensa que es un cuadro infeccioso bacteriano asociado. La mucosa nasal, igual que muchas partes de la economía, tiene bacterias y esto modifica las características del moco. Entonces, no necesariamente moco verde significa infección. Al igual que no todo paciente con fiebre significa que necesita antibiótico. Entonces, siempre que tengan un poco verde, que siempre la mamá diga, no, es que mira, trae una sinusitis. Bueno, hacer un diagnóstico de sinusitis en un paciente pediátrico no es fácil. Tiene que haber, obviamente, ataque al estado general, fiebre, cefalea, halitosis, epistaxis, descarga retronasal verde, para llegar a este diagnóstico de certeza. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Aquí otra pregunta de cuándo o cuáles serían los criterios de selección para iniciar la inmunoterapia, cuál sería como el principal Ok, para decidir. la inmunoterapia, bueno, es un manejo que no es para todos, obviamente se debe seleccionar. ¿Cuáles serían las condiciones? Bueno, cuando primero, la frecuencia y severidad de las exacerbaciones. ¿Sí? Un paciente que cada 15 días está con nosotros en el consultorio con unas exacerbaciones bastante severas que afectan mucho su calidad de vida, que está recibiendo una cantidad de medicamentos, esteroides, antihistamínicos, antileucotrienos, etcétera, etcétera, con mucha frecuencia, pues es un manejo caro que afecta mucho la calidad y la economía del paciente y de los familiares. Entonces, esos pacientes sí deben recibir, y que además se demuestre que el fondo de ellos es un fondo alérgico, debe recibir inmunoterapia. ¿Alguna edad en especial? Realmente la inmunoterapia puede llevarse a cabo hasta en pacientes de 1 año en adelante. Aquí el problema es que en pacientes muy pequeños la dificultad es en hacer pruebas cutáneas para conocer con certeza los antígenos que están provocando pero se puede hacer evidentemente porque la respuesta inmunológica ya está presente en eso. Entonces, si el paciente es muy pequeño, pero tiene una vida realmente muy alterada por la frecuencia y severidad de sus recaídas, es un paciente que debe recibir inmunoterapia. A veces en pacientes muy pequeños es difícil hacer las pruebas. Las pruebas cutáneas son mucho más sensibles y mucho más económicas que las pruebas in vitro. Okay. Perfecto, sí, muchas gracias. Aquí también nos preguntan cuál es el mecanismo propuesto para la rinitis por paracetamol, o si hay algo que haya Parece mencionado. ser que dos cosas. Una, que altera, estaba leyendo que muchos antihistamínicos, por ejemplo, actúan, se metabolizan en el hígado por el citocromo P450, la única que no se elimina como tal es la levocetiricina, que esa se elimina por riñón. Pero hay otros, cuando se asocia con algunos medicamentos que tienen que ver con a nivel de modificarlos a nivel hepático, hace que los niveles de paracetamol se eleven en forma importante a nivel sérico, y eso es lo que puede en un momento desencadenar un cuadro de esta naturaleza. Okay.
Bien, sí, lo vemos por hígado. Ok, hay otra pregunta aquí es, ¿después de cuánto tiempo del uso del esteroide podríamos esperar a lo mejor la atención del crecimiento y si hay alguno en especial que ocasionara Eh, estos efectos colaterales? En general, la inmensa mayoría no ocurre esto. Una de las razones por las cuales, sobre todo la beclomethasona, que fue el esteroide tópico nasal que primero se utilizó, más de casi ya 30 o 40 años, eh, hubo muchos estudios a favor y otros en contra, pero muchísimos, hubo mucha controversia, y después de haberse hecho estudios prospectivos por mucho tiempo, se pudo demostrar que estos pacientes no alteraban la talla final del paciente. Por lo tanto, se puede seguir utilizando. Es muy difícil, bueno, lo vemos nosotros en la consulta externa ahí del Hospital Central, hacer una determinación exacta si el paciente tiene talla baja, si es porque tiene niveles bajos de hormona de crecimiento. La inmensa mayoría que reciben esteroides tópicos nasales realmente no tienen modificaciones en la estatura. Perfecto. Pues creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si tampoco aquí la audiencia. No, ¿No? muchas gracias. Pues entonces no nos Muchísimas queda más gracias. que agradecerle Al al doctor contrario, Díaz Casillas y a nombre del doctor Uciel René Ochoa, y de toda la mesa directiva del Colegio de Pediatría. Entregamos la constancia, le agradecemos mucho y un pequeño detalle. muchísimas gracias. Agradecemos mucho también la presencia de los compañeros y amigos que están en este recinto y a quienes nos acompañaron en vía remota. Que tengan excelente noche. Les agradecemos también el permanecer y que ojalá todos los que también estén allá por Monterrey les vaya muy bien en esos trabajos que se presentan allá. Muchas Muchísimas gracias, gracias, doctor. muy agradecido. Agradecidos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, Gaby. gracias. Al contrario, buenas noches.